Hola, buenos días. Empezamos la clase de hoy. Voy a empezar por lo que me faltó el otro día, que era este ejercicio. Recordar que os comentaba que era como un pasatiempo, que es parecido al de los puentes de Königsberg, que motivaba la definición de los circuitos de Euler. Lo que se pedía era ver si se podía dibujar una línea, una curva, que cortara todos los segmentos del dibujo exactamente una vez. Podría caber la posibilidad de que los cortara todos. Eso ya dependerá de lo que nos pide, de que los cortara todos y que acabara en el mismo sitio, ¿vale? O sea, que fuera un circuito cerrado, o simplemente que los cortara todos, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que se trataba era de responder si era posible hacer eso o no era posible. Como veis, aquí he completado ese circuito, pero no respeta lo que pide el enunciado. Por aquí pasó dos veces y por aquí pasó dos veces, ¿vale? Eh, Como decía, es un ejemplo sencillo porque lo que se trataba aquí era de que veáis cómo un problema más o menos real, más o menos interesante, se puede modelar o modelizar utilizando grafos. Entonces aquí la cuestión era darse cuenta de que el dibujo que hay ahí no era el grafo con el que había que trabajar. Lo que hay que buscar es un grafo que se corresponda con el problema que queremos resolver. En este caso, el grafo que nos hacía falta era un grafo complementario. ¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente las regiones que aquí aparecen van a ser los vértices, incluida la región exterior, y lo que van a ser las aristas van a ser los segmentos que aparecen aquí. ¿Por qué? Porque el ejercicio me pide que tengo que pasar por las aristas, tengo que pasar por esos segmentos una vez, por lo tanto, la manera de que eso se corresponda con lo que decíamos, con algunos de los problemas que hemos visto, es que eso realmente sean aristas y no sean aristas, pero por el hecho de cruzarlas, no por el hecho de recorrerlas, sino por el hecho de cruzarlas, ¿vale? Con lo cual, al final, el grafo que era, pues el grafo era este. Para cada segmento tenía que dibujar una arista. Con lo cual, ahora ya sí puedo, con ese grafo que he dibujado ahora en rojo, ya sí puedo convertir el enunciado en una propiedad de grafos. Ese es el objetivo. Quizás en lo que vamos a ver en esta semana, vamos a ver algún ejercicio más donde tenemos que plantear lo que nos pide el ejercicio a partir de una propiedad de grafos. Este es quizá el ejercicio no estrictamente de un problema sobre grafos, demuestra que este grafo tal, demuestra que este grafo tal, sino que hay que modelar lo que nos pregunta el ejercicio a partir de un grafo. Y esto es lo que habría que hacer, buscar qué grafo se ajusta a eso, y no solamente el grafo, lo importante es qué grafo y qué propiedad. Como nos decía que teníamos que atravesar cada segmento una vez y los segmentos los hemos convertido en aristas, pues lo que nos estaba preguntando realmente es si ese grafo que acabo de dibujar o tiene circuito o tiene camino de Euler. Si tiene circuito, el camino ese que dibujaba antes sería cerrado, y si tuviera solamente camino de Euler, pues podría empezar en una región y acabar en otra región, ¿vale? Con lo cual ya lo hemos convertido en una pregunta de ese estilo, y ahora ya aplicamos la teoría para responderlo. ¿Es posible recorrer las aristas de ese grafo que he dibujado ahí exactamente una vez? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay más de dos vértices de grado impar. Por ejemplo, este vértice tiene grado 5 y este vértice tiene grado 5 y este vértice tiene grado 5. Y con eso ya habríamos demostrado que ni siquiera hay camino de Euler, es decir, camino que recorra todos esos segmentos exactamente una vez. El exterior también era de grado impar. Es decir, que este tiene 9, este tiene 5, este tiene 5 y este tiene 5, tiene de grado impar. Con lo cual, no tendría ni camino ni circuito de Euler. Y efectivamente no era un grafo simple, es un multigrafo. El problema de los puentes de Königsberg que resolvió Euler también era un multigrafo, y la teoría de los caminos y circuitos de Euler es válida para multigrafos. Por lo tanto, también respondía a esta cuestión. Y vuelvo por donde me quedé el otro día, por donde quería empezar hoy, que es la complejidad de las propiedades. No todas las propiedades que hemos estudiado
y terminamos de estudiar esta semana tienen el mismo nivel de complejidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando resolvamos un ejercicio y planteemos cómo resolver un ejercicio, y cuando digo un ejercicio me refiero solamente a un ejercicio de los que yo pongo la relación, sino un problema real que luego os pueda surgir en un futuro. Para modelar un determinado problema que tengáis que resolver, que implementar lo que sea, podéis recurrir a la teoría de grafos. Puede ser un recurso, ¿vale? Lo lógico es empezar por propiedades más sencillas. Entonces, obviamente, yo empezaría por ver si puedo modelar utilizando propiedades que sean más fácilmente estudiables. Si tengo la opción entre Euler y Hamilton, opto por Euler, que sé que lo puedo resolver completamente, ¿vale? Mientras que Hamilton lo puedo resolver en algunos casos, pero es más complejo de estudiar. En esta última semana, las propiedades que estudiamos, que nos faltan por estudiar sobre grafos simples, son la propiedad de planaridad y la propiedad de coloración. Esas son las dos propiedades que nos quedan por ver de grafos simples. También estudiamos un poquito más sobre árboles, concretamente sobre árboles con raíz. De momento lo único que habíamos visto era árboles, lo que era la definición de árbol, un grafo simple sin ciclos, ¿vale? Y básicamente pues para generar un árbol generador y para definir la manera de recorrer los vértices de un grafo que nos ayuda a ordenar el trabajo en otros algoritmos. Pero los árboles con raíz, cuando tenemos destacado un vértice como raíz, es un caso particular de árboles o un caso particular de grafo simple que nos va a servir para representar información. Básicamente, los árboles con raíz se utilizan para representar información. De hecho, como decía el otro día, los mapas mentales que estoy utilizando para haceros los esquemas de las relaciones son árboles. Vais a ver y vais a ver otro tipo de árboles para los árboles genealógicos. Son tipos de árboles que se utilizan para representar información. Por lo tanto, la estructura de árbol es una estructura que se utiliza mucho en informática para representar información o datos, ¿vale? Cuando veáis más cosas sobre estructura de datos en este curso, posiblemente en el segundo cuatrimestre, y el año que viene tenéis una asignatura que se llama estructura de datos, pues seguramente los árboles con raíz pues va a ser una de las maneras de estructurar datos, de estructurar información que vais a tener. ¿Qué es lo que vamos a ver sobre árboles con raíz? Bueno, pues que quede claro que los árboles con raíz son también grafos simples, o los que vamos a estudiar en lo que queda de tema van a ser grafos simples, pero por el hecho de tener raíz, de destacar una raíz y darle un nombre, ahora lo comentaré sobre los apuntes, pues vamos a tener unas propiedades adicionales, realmente de definición de raíz, vértice interno, hoja, y unas propiedades numéricas que nos salen a partir de esa estructura. Y finalmente los árboles con raíz ordenados. ¿Qué es un árbol con raíz ordenado? Pues son árboles con raíz que se utilizan fundamentalmente para escribir expresiones que posteriormente van a ser evaluadas. El ejemplo más sencillo, pues las expresiones aritméticas, ¿vale? Eso sería un árbol con raíz ordenado. Realmente con los dos operadores que he puesto aquí, el orden no importa, porque tanto la suma como el producto son conmutativos. Por lo tanto, el orden en el que haya escrito este 2 y este 3 me da exactamente igual. Pero si en lugar de poner una suma en producto, pongo una diferencia, aquí ya la cosa cambia, ¿vale? No es lo mismo escribir 2 menos 3 que escribir 3 menos 2. Y lo mismo para una división, ¿vale? Si pongo aquí el operador división, no es lo mismo dividir 2 entre 4 que 4 entre 2. Eso es un árbol ordenado. Eso es un árbol con raíz ordenado. Un árbol donde el orden que ocupan los hijos importa. No es lo mismo colocar un hijo a la izquierda que colocar un hijo a la derecha. Es un árbol, es una estructura de árbol, lo podemos escribir de arriba a abajo, de izquierda o de derecha a izquierda, me da igual. Lo importante es que se vea claramente cuál es la jerarquía de niveles, y en el caso de los árboles ordenados también es importante en qué orden escriba los hijos. Vale.
Bueno, ya digo que eso se utiliza fundamentalmente para evaluar expresiones. Tenéis algunos ejemplos y algunos ejercicios con expresiones aritméticas y con expresiones lógicas, que es lo que vemos en el último tema. Ya si vais adelantando los operadores lógicos que vamos a utilizar en el último tema. ¿Y qué hacemos para, cómo evaluamos esas expresiones o cómo podemos convertir una expresión como esta en una fórmula lineal que se evalúa y por lo tanto en el orden de evaluación? Pues recorriendo estos árboles ordenados mediante unos criterios de recorrido. Vamos a ver dos, que son el orden previo y el orden posterior. El orden previo, que convierte todos los operadores que tenemos aquí en operadores prefijos, y el orden posterior, que convierte todos los operadores que tenemos aquí en orden posfijo, en operador posfijo. ¿Qué quiere decir prefijo y posfijo? En el prefijo quiere decir que primero pongo el operador y luego pongo las cosas que estoy operando, y en el orden posterior, al contrario, primero pongo los operandos y luego pongo lo que hago. El 1 y el 2 y lo sumo. Esto todo se basa en recorrido primero en profundidad, con lo cual es aprovechar el orden primero en profundidad que ya habíamos visto. En un caso se hace de arriba abajo y en otro caso se hace de abajo arriba, pero es utilizar primero en profundidad. ¿Vale? Y finalmente, lo otro que vemos en esta semana es un poquito, ya decía que íbamos a ver algo sobre grafos ponderados. Realmente lo que vamos a ver son grafos simples ponderados. Grafo simple en el sentido de que las aristas se recorren en los dos sentidos, igual que lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Y ponderados qué quiere decir? Pues que las aristas van a tener un peso. Aquí le vamos a poder poner un 3. Peso, eso es un valor numérico operable, no una etiqueta. Esto puede ser una A, una B, una C, una D, una E, ¿vale? Pero aparte de los vértices, las aristas van a tener un peso. Si esto es un peso numérico que se va a poder operar, de hecho, pues los operadores van a ir por ahí. Puede pesar 3, 2, 2, 1, 0, podría pesar, 10, 11, ¿vale? Os podéis imaginar este tipo de grafos en donde nos aparecen para redes donde tenemos que establecer un coste, ya sea de instalación, coste de recorrido, etc. ¿Sí? Normalmente van a ser redes físicas donde estas conexiones no son simplemente una conexión, sino que hay diferencia entre las conexiones. Peso, coste, coste de instalación, coste de recorrido. Ejemplos, por red de carreteras. Esto puede ser una ciudad y esto puede ser otra ciudad, y esto puede representar los kilómetros que hay entre esas ciudades. Lo mismo que carreteras, podemos poner líneas aéreas. Esto puede ser una ciudad, puede ser otra ciudad, y esto es el coste de movernos de uno a otro. O puede ser una red de cables, y eso pueden ser los metros Muchas veces no es tan importante la distancia o la longitud como el coste. Este tramo puede ser de fibra óptica, que es más caro que este tramo, aunque mida más, aunque mida menos, porque es de cobre, por ejemplo. Por lo tanto, no siempre es longitud, puede ser coste o puede ser longitud. Como os decía, vamos a trabajar con grafos simples y ponderados, y además donde los pesos van a ser positivos. ¿Quiere decir eso que no se puede dar la otra situación? Pues claro que puede darse la otra situación. Vosotros seguramente ya sabréis que en las líneas aéreas, por ejemplo, no cuesta lo mismo el viaje de ida que el viaje de vuelta. Puede ser por muchas razones. Por lo tanto, si tenemos redes donde ese coste es distinto recorrido de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, pues tendríamos un grafo dirigido ponderado. También se estudian y hay algoritmos similares a los que hemos visto para esas situaciones. Nosotros nos vamos a quedar con el grafo simple ponderado. Y coste negativo, también, obviamente no tiene sentido cuando hablo de coste o distancia, pero sí cuando estamos estableciendo vínculos entre cosas donde puede haber un coste y un ahorro.
con lo cual nos podrían aparecer cantidades negativas. Eso complica mucho más los algoritmos, pero también también se pueden establecer ese tipo de problemas. Pero por situarnos, nosotros vamos a trabajar con grafos simples ponderados con magnitudes positivas. ¿Qué tipo de problemas vamos a resolver en esos grafos ponderados? Bueno, básicamente vamos a resolver los dos problemas más habituales y más sencillos que nos surgen en este tipo de redes. Y si pensáis en los ejemplos anteriores, pues podéis tener situaciones. Por ejemplo, la situación más sencilla. Me hace falta ir de la ciudad A, de Málaga, a Turquía, a Estambul, y quiero pillar la combinación de vuelos más barata. ¿Qué es lo que me hace falta? El camino más barato que me une Málaga con Estambul, por ejemplo. Ahí lo que estoy buscando es, dentro de un grafo simple, ponderado, cuál es el camino más corto que une dos puntos. Eso me lo resuelve el algoritmo de Dijkstra. Y el otro problema que surge en grafos simples ponderados, encontrar un árbol generador mínimo. ¿Qué quiere decir eso de un árbol generador? Eso ya lo habíamos visto. Un árbol que me permita unir todos los vértices, ¿vale? Sin ciclos, ¿vale? Ese sería, eso que he puesto ahí en naranjita, sería un árbol generador. Es un árbol, no tiene ciclos, incluye a todos los vértices. Por lo tanto, es un árbol generador. Eso es lo que habíamos aprendido a hallar con los recorridos primero en anchura o primero en profundidad, ¿vale? Lo que me da de alguna manera es lo mínimo que tengo que tener para tener conectados todos los vértices. A partir de ahí le añadimos la minimalidad, ¿vale? Y lo que busco es de todos los posibles árboles generadores, que ya habíamos comentado que podíamos generarlo de todas las maneras, dependiendo del vértice por donde empezara, dependiendo del tipo de recorrido que hiciera, primero en anchura, primero en profundidad, dependiendo del orden que eligiera a la hora de elegir el siguiente vértice, es decir, dependiendo de muchos factores, podía obtener un árbol u otro. Pero aquí ya sí nos preguntamos algo más concreto. De todos los posibles árboles generadores, ¿cuál es el que tiene peso mínimo? Es decir, la suma de los pesos de todas las aristas es el menor posible. ¿Para qué son útiles estos árboles generadores? Normalmente, bueno, los ejemplos así más simples de entender los pensamos en redes, o también en redes, pueden ser redes de carreteras o redes aéreas, este tipo de redes que he puesto como ejemplo desde el principio, y lo que quiero es o bien reforzar o bien asegurar una determinada parte de toda esa red, de todo ese tamaño, donde voy a invertir más para asegurar que todo se mantiene conectado y tengo una serie de conexiones de mayor seguridad, por ejemplo, ¿vale? Quiero reasfaltar una red de carreteras y al menos lo que quiero asegurar es que puedo tener un recorrido entre todos los elementos, entre todos los pueblos, entre todas esas poblaciones, por redes renovadas. Puedo ir de aquí a aquí, aunque el camino pueda ser un poco más largo, pero la red está renovada. Entonces, lo que quiero saber es qué es lo que tengo que renovar o qué es lo que tengo que reforzar para asegurar la conexión. De tal manera que si falla alguno de los puntos débiles que no he renovado, voy a tener asegurada la conexión. Bueno, pues ese árbol generador mínimo nos lo calcula el algoritmo de Prim. Hay más algoritmos, ¿vale? Estos son algoritmos para hacerlo, pero hay más algoritmos. El algoritmo de Dijkstra es el mejor para el camino, para el árbol generador hay varios. Fundamentalmente se utilizan dos, el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal. Nosotros vemos Prim, a lo mejor en otra asignatura os presentan Kruskal. De complejidad son similares, por lo tanto, hemos optado por uno de ellos, ¿vale? Pero es indistinto. Bueno, decía la semana pasada que completarais estos esquemas con los resultados que nos ayudan a estudiar, ¿no? Por ejemplo, en Hamilton, pues añadir aquí la propiedad de Dirac, la propiedad de Ore y la propiedad de las componentes conexas, ¿vale? Por ejemplo. Y en el circuito de Euler, pues que todos los vértices pues tienen que ser pares, por ejemplo, ¿vale? Voy a hacer eso mismo con planaridad. ¿Cuáles son los resultados fundamentales que nos ayudan a estudiar la planaridad?
Ya lo he mencionado alguna vez, aunque ahora es cuando lo vamos a estudiar formalmente. La propiedad de planaridad, hasta ahora habíamos hablado de, bueno, todo lo que podamos hacer sobre la tabla, me da lo mismo las propiedades de Euler, de Hamilton, lo podemos hacer sobre la matriz, sobre la lista, y la propiedad la tiene independientemente de cómo lo dibujemos. Lo importante es que pueda encontrar ese camino, ese circuito. Esta es la primera propiedad donde sí hablamos del dibujo, y por lo tanto va a tener importancia en redes físicas, en grafos físicos que voy a tener que dibujar, ¿vale? O trazar de alguna manera. Carreteras en las que voy a necesitar puentes o no voy a necesitar puentes. Lo había comentado, circuitos impresos donde voy a necesitar puentes también entre soldaduras o no entre pistas o no voy a necesitar puentes que debilitan el circuito. Por lo tanto, aquí ya me importa cómo voy a dibujar o cómo voy a representar físicamente el grafo. Pues el grafo plano lo que significa es que lo puedo dibujar sin que las aristas se corten en puntos que no sean vértices del grafo. ¿Vale? Obviamente, pues por aquí pasan 3 vértices, pero es que es un vértice del grafo. Pero aquí no, eso no es un vértice del grafo y eso no es un vértice del grafo. Pero se corta. ¿Vale? Este es el mismo grafo. ¿Vale? De hecho, son 2 dibujos del mismo grafo. Aquí está dibujado de forma plana y aquí no está dibujado de forma plana. ¿Vale? El resultado fundamental para estudiar los grafos planos es la fórmula de Euler. La fórmula de Euler para grafos planos. Vértices menos aristas más regiones igual a 2. Me voy a parar un poco aquí porque esta fórmula, en muchos casos, al aplicar esta formulita, no entendéis bien qué es lo que significa eso de esa R de regiones. ¿Vale? ¿Qué son las regiones? Si yo dibujo un grafo plano, como este que está dibujado plano, automáticamente me divide el plano en, cuando digo el plano me refiero a todo lo que es el plano, como cuando estudiáis en geometría, en varias regiones. ¿Vale? Pues aquí he dibujado esto y me queda ese triangulito, este triangulito, este triangulito, y aquí lo único que hay que acordarse, que cuando hablamos de regiones en teoría de grafos, la región externa también la tenemos que contar. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tendríamos una última región. ¿Eso de dónde viene? Os acordaréis de las figuras geométricas que os dijeron en el colegio, que visteis en el colegio, pues por ejemplo el cubo, que es la más sencilla. Bueno, pues eso de las regiones, los vértices y las aristas sale de ahí precisamente. ¿Vale? Ese cubo verifica esa propiedad. Y esa propiedad sale precisamente ahí de esas figuras geométricas. ¿Quién sería esta figura geométrica que he dibujado aquí? El tetraedro. El tetraedro. Esa sería la figura geométrica. ¿Cuántas caras tiene el tetraedro? Pues tetra, si os recordáis, precisamente tetra viene de 4 del griego y eso significa 4. Son las 4 caras que tiene el tetraedro. Esta que se ve aquí, esta que se ve aquí, la de abajo y la de detrás. Son las 4 caras que tiene el tetraedro. Si aplanamos o miramos el tetraedro desde un vértice, por ejemplo, si miráis el tetraedro desde este vértice, pues ¿qué es lo que vais a ver? Pues una pirámide donde estáis viendo el vértice donde estáis viendo la figura desde el vértice de arriba, ¿vale? ¿Quién sería ese 4 que aparece ahí? Pues la base del tetraedro. Con lo cual, contamos esa región porque sería la última cara oculta de la figura del sólido que estamos ahí representando. ¿Cuántas caras tiene un cubo? Pues el cubo tiene 4 y 2, 6 caras. Esas serían las 6 regiones. ¿Cuántas aristas tiene el cubo? Las 4 que vemos arriba, las 4 que vemos abajo, 4 y 4, 8, y las 4 alturas que serían en vertical. Pues 4 por 3, 12. ¿Y cuántos vértices tiene el cubo? Pues el vértice tiene, lo miramos aquí, 1, 2, 3, 4 y otros 4 de aquí, 8. Si no me he equivocado contando, 8 y 6, 14, 14 menos 12, 2. El tetraedro, pues obviamente igual, o el plano que tenéis aquí. ¿Cuántas caras tiene el tetraedro? 4, como hemos dicho. ¿Cuántas aristas tiene el tetraedro?
3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12. 12 entre 2, 6. ¿Cuántos vértices tiene el tetraedro? 1, 2, 3 y 4. 4 y 4, 8. 8 menos 6, 2. Insisto en esto, ¿por qué? Porque un error muy frecuente, que me encuentro muy frecuentemente, ¿vale? Es que contáis las regiones, si esté como esté dibujado el grafo. Esos dos grafos son el mismo, como he dicho. Si subís este aquí, pues os queda el 5 aquí, pues os quedaría 5, 2 y el 1, sería el mismo. Simplemente desplazar este aquí y os queda el mismo grafo. Por lo tanto, ¿cuántas regiones tiene este grafo? Una, dos y la externa 3. Pero eso lo podemos contar aquí porque está dibujado en plano. ¿Lo podemos contar aquí? No. Entonces es muy frecuente que dibujéis, os pregunto, ¿este grafo es plano? O no sé qué propiedad sobre este grafo. Y decís 1, 2, 3, 4 y 5. No, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el grafo no está dibujado en plano. No tiene sentido contar regiones si el grafo no está dibujado plano. Para que pueda contar regiones, tiene que estar dibujado plano. Por lo tanto, esto no tiene sentido hacerlo. Por eso, este teorema de Euler que acabo de mencionar está muy bien. Pero claro, si lo que quiero es saber si un grafo es plano o no, esquemáticamente esto me dice que si el grafo es plano, insisto en la flechita, como he dicho muchísimas veces, de que empezó el curso, si el grafo es plano, entonces v menos e más r igual a 2. ¿Es cierto la dirección inversa? No. No solamente no es cierta, sino que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si yo fuese capaz de contar las regiones, quiere decir que es que lo he podido dibujar plano. Por lo tanto, no me hace falta mirar si ocurre esto, si es plano. No tiene sentido por muchas razones. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esta propiedad tal como está, ahora la vamos a utilizar, esta propiedad tal como está, para ver si un grafo es plano o no lo es, no me sirve. Tal cual está, no me sirve. Pero para eso tenemos dos corolarios, ¿vale? Que se deducen, por eso son corolarios, se deducen a partir de la fórmula de Euler, que sí me permiten descartar que sea plano. Fijaros que volvemos otra vez con la flechita, ¿vale? Y tenemos una propiedad que nos dice que si ocurre tal cosa, el grafo no es plano. ¿Vale? Que es ese corolario y este otro corolario. ¿Vale? Y me sirven para descartar que sea plano. De esta demostración de que K33 no es plano, ¿vale? Luego se generaliza y se obtiene este resultado. Entonces, la demostración realmente de este resultado es generalizar el razonamiento que se hace aquí con K33. Entonces, fijaros el razonamiento. El razonamiento es por reducción al absurdo. Claro, yo no sé si es plano, pero si fuera plano, tendría un determinado número de regiones. Y entonces lo que se hace ahora es decir, vale, tiene que tener exactamente 5 regiones. Pero ahora voy a utilizar otras características del plano de la figura para decir cuáles deberían de ser esas regiones. Y como esas regiones están delimitadas por aristas, K33 no tiene triangulitos, lo que sí sabemos es que contiene ciclos de longitud 4. Y eso es lo que se utiliza para decir que al final sí, para contar cuáles deberían de ser las regiones a partir de los cuadrados que puedo encontrar. Y lo que se obtiene es esta fórmula. 4 veces el número de regiones debería de ser menor o igual que 2e. Como sabemos que e es 9, pues 4 veces el número de regiones debería de ser 18. Con lo cual, en este caso, se obtiene que r debería de ser menor o igual que 4,5. Con lo cual sería contradictorio con el teorema, con la fórmula de Euler. Esta desigualdad, que es general, es la que se utiliza para demostrar este teorema. Y entonces, sigo ahí ahora comentando ¿qué diferencia hay entre los dos resultados? Este nos vale siempre. Bueno, tiene que ser conexo. Y entonces uno valdría siempre. Mientras que este primero, tenemos que verificar dos cosas. Que es conexo, pero además no tiene que tener
ciclos de longitud 3. Entonces, si no tiene ciclos de longitud 3, tengo esta desigualdad. Y si puedo tener ciclos de longitud 3, tengo esta desigualdad. ¿Vale? Entonces, las dos propiedades de planaridad que acabamos de decir serían, primera propiedad, si el número de aristas es mayor que el doble del número de vértices, menos 4, y no hay ciclos de longitud 3, entonces no es plano. Y en general, si el número de aristas es mayor que 3 veces el número de vértices menos 6, entonces no es plano. ¿Vale? ¿Por qué tenemos dos si son tan parecidos? Porque este es más fino que este. Lo primero que hacemos es comprobar que no tengamos ciclos de longitud 3 y utilizamos este. Porque este puede fallar y este no. ¿Vale? Con lo cual siempre nos vamos a este. Tengo aquí Hamilton. ¿Recordáis lo que decía la semana pasada con Hamilton? ¿Qué es lo que nos interesaba en Hamilton para poder asegurar que tenía un circuito de Hamilton? Tener muchas aristas. Cuantas más aristas, más fácil sería tener un camino por el que volver. Cuantas más aristas, mejor. ¿Qué nos decía el teorema de Dirac, por ejemplo? Que el grado, que no dejan de ser el número de aristas que inciden en un vértice, sea mayor o igual que el número de vértices a la mitad. Por lo tanto, aquí, cuanto mayor era el grado de cada vértice, cuanto mayor era el número de aristas, mejor para que fuera hamiltoniano. ¿Qué ocurre con planaridad? Todo lo contrario. Cuantas más aristas tengo, peor. Porque yo he dibujado mi gráfico y hasta aquí voy bien, hasta aquí voy bien. Pero ahora tengo que dibujar de aquí a aquí. Cuantas más aristas tengo que añadir, más problemas tengo para dibujarlo plano. Por lo tanto, cuanto tenga muchas aristas, E mayor que, más difícil es que sea plano. Resultado, bueno, tenéis aquí aplicado, concretamente el grafo K33 no es plano por la primera propiedad, ¿vale? No tiene ciclos de longitud 3. Y el ejemplo típico, y ahora vais a ver la importancia de estos dos grafos, de la segunda propiedad general, K5 sí tiene ciclos de longitud 3, pero verifica esto. El número de aristas de K5, 5 por 4, 20, entre 2, 10, y 3 sube menos 6, pues 3 por 5, 15, menos 6, 9. Por lo tanto, efectivamente, el número de aristas es mayor que 3 sube menos 6. Por lo tanto, este es el ejemplo más sencillo de grafo que no es plano utilizando esto. Bueno, pues los dos grafos no es casualidad que estén ahí destacados, porque para planaridad sí tenemos un último resultado que además caracteriza los grafos. No me he acordado de mirar el año, sí. Es un resultado de 1930. Yo os decía que posiblemente en teoría de grafos, luego voy a comentar alguno más, es un sitio donde tenemos resultados muy recientes. El teorema de Kuratowski es de 1930. La semana pasada que vimos los de Hamilton son resultados de 1960, ¿vale? Es decir, son posiblemente el campo de las matemáticas donde vais a ver resultados. Obviamente luego hay resultados mucho más recientes, pero al nivel de lo que estáis estudiando en un primero de carrera, posiblemente sea el campo donde vais a ver resultados más recientes. Todo lo que estáis estudiando en cálculo es del siglo XVIII como muy reciente, ¿vale? Sin embargo, en teoría de grafos sí que tenemos resultados de la segunda mitad del siglo XX, ¿vale? Que son muy recientes. Incluso hay un resultado que veremos luego que es de 1989. El teorema de Kuratowski sí que caracteriza los grafos planos. Una cosa es que los caracterice, y diga, bueno, pues si lo caracteriza ya tengo el problema resuelto. Vale. Una cosa es que lo caracterice y otra cosa es que sea fácil de aplicar, pero caracterizarlo lo tiene. Bueno, pues esencialmente el teorema de Kuratowski lo que dice es que un grafo no es plano si, solamente si, esencialmente dentro del grafo, ahora digo es esencialmente qué significa, esencialmente dentro del grafo está uno de esos dos grafos que hemos puesto arriba como ejemplo, o K5 o K33. Somos capaces de ver dentro del grafo K5 o K33. ¿Qué es eso de esencialmente? Bueno, esencialmente quiere decir que es, obviamente, es subgrafo, ¿vale? Pero con una propiedad adicional, que es la palabra esta de homeomorfo
que aparece aquí. Bueno, la palabra homomorfismo es, aunque sea así un poquito rara, pero la idea es bastante sencilla. Imaginaos, por ejemplo, el grafo este que he dibujado aquí. ¿Vale? Aquí tenemos un vértice de grado 2 y un vértice de grado 2. ¿Realmente aporta algo el tener vértices de grado 2 para ver la planaridad? No, no aporta nada. O este de aquí. ¿Aporta algo para ver la planaridad? No. Realmente yo podría haber prescindido de haber puesto una única línea que aparezca ahí. Esos vértices de grado 2 no aportan nada a la propiedad de planaridad. Bueno, pues eso es lo que dice el homeomorfismo. Es decir, que un grafo es su grafo de otro, salvo vértices de grado 2. Ahí tenéis varios ejemplos más. ¿Vale? Realmente el grafo es este. ¿Qué más me da añadir este vértice para que sea plano o que no lo sea? Este vértice, me da exactamente igual. Me puedo olvidar de esos vértices que están en medio de una arista, me puedo olvidar de ellos. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que demostró Kuratowski, que un grafo no es plano si solamente si dentro del grafo tenemos o bien K5 o bien K33. Ahí tenemos un ejemplo de cómo dentro de este grafo está el grafo K33. ¿Cuántos vértices tiene este grafo? 10. ¿Qué tengo que hacer para encontrar un subgrafo? En este caso el K33, que es el que esencialmente está dentro. Pues me tengo que olvidar de 4 vértices, puesto que K33 tiene 6 vértices y aquí tengo 10. Bueno, pues aquí tenéis los 4 vértices de los que me olvido, del V10, del V6, del V5 y del V9. Del V10 me olvido completamente. Cuando digo completamente es que quito incluso las 3 aristas. Y una vez que he quitado esas 3 aristas, aquí tengo un vértice de 2, de grado 2 y de grado 2. Por lo tanto, esto es como si no existiera. Me olvido de ellos. Y ese grafo que está ahí, ese grafo que queda ahí, es K33. Con lo que había escrito antes, era que con estas dos propiedades podemos descartarlo. Con el teorema de Kuratowski lo podemos utilizar para el sí o para el no, efectivamente, pero realmente solo lo utilizamos para el no. Primero que haríamos, comprobar estos dos, el que podamos utilizar, y siguiente intento, o bien utilizar Kuratowski para demostrar que no, o bien dibujarlo plano. Y si os fijáis, esto es parecido a lo que decía la semana pasada con lo de Hamilton. Tenemos dos resultados sencillitos y luego ya tenemos los dos resultados difíciles. La opción de demostrar que no, de la forma difícil que se contrae ese subgrafo, o bien dibujarlo. Una vez que no tengo los resultados fáciles, ¿qué es lo que hago? Me planteo, no es plano, intento por Kuratowski. Si es plano, lo intento dibujar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que voy a intentar una cosa, si no me sale, me paso a la otra, si no me sale, me vuelvo a la una. ¿Hay algo que me dé una pista de por dónde voy a ir? No. Pasa lo mismo que con Hamilton. No hay nada que me diga, aparte de los resultados que tenemos, obviamente, pero no hay nada que me diga por dónde voy a tener que tirar. Lo único que puedo hacer es intentar dibujarlo y si no lo consigo, pues intentar ir eliminando vértices utilizando Kuratowski. ¿Que no lo consigo de ninguna manera? Pues vuelvo a dibujarlo plano. Pero no hay otro atajo, no hay otra posibilidad. ¿Vale? Y aquí me voy a la otra parte que la semana pasada no comenté mucho, que es lo de la fuerza bruta. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con estos algoritmos y con estas propiedades? Que bueno, podemos tener algunas propiedades fáciles que nos permiten estudiar en algunos casos sencillos y en algunos casos nos dan la respuesta al sí, nos dan la respuesta al no. ¿Pero qué ocurre? Pues con Hamilton, por ejemplo, que si los resultados no me dicen nada, me tengo que poner a buscar el camino o el ciclo, depende de lo que me pidan, y no me queda más remedio que buscarlo por la fuerza bruta. Y cuando digo por la fuerza bruta, ¿qué quiere decir por la fuerza bruta? Probando. Es decir, del 1 al 2, del 2 al 3, que no me sirve, pues vuelvo para atrás. Ahora del 2 al 4, del 2 al 5, que no me sirve, vuelvo para atrás. Hay que ordenar el trabajo para hacer todas esas posibilidades, pero no queda otra. La fuerza bruta en informática significa que es probar exhaustivamente todas las posibilidades. No queda otra, ¿vale? ¿Qué es lo que decía con Hamilton? Con planaridad,
o con isomorfismo, por lo que decíamos la semana pasada, pues igual, puedo empezar a mirar propiedades, que si tiene ciclos de longitud 3, de 4, de tal, pero puede llegar un momento que no me quede otra que empezar a buscar el isomorfismo por la fuerza bruta. ¿Qué quiere decir eso? Probar todas las permutaciones y probar si cada una de esas permutaciones es o no es un isomorfismo, fuerza bruta. Y en planaridad igual. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues si las dos corolarios de la fórmula de Euler no me dicen nada, no me permiten concluir que no lo es, no me queda más remedio que empezar a dibujarlo o empezar a aplicar Kuratowski. Y vuelve a ser por la fuerza bruta. No me queda otra que sistemáticamente ir probando todas las posibles. En el caso de Kuratowski, todos los posibles subgrafos hasta que encuentro con uno. En el de Hamilton, todos los posibles caminos o ciclos hasta que encuentro uno y así sucesivamente. A partir de ahora, pues esta grabación de este ejemplo que os voy a mostrar aquí, pues os sirve como un ejemplo adicional de cómo abordar el teorema de Kuratowski. Y voy a comentar un poquito más de esa palabra que ponía aquí el otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer para demostrar que ese grafo no es plano? Que ya adelanto que no es plano, es decir, ya os he ahorrado la mitad del trabajo, que es decidir si lo es o no lo es. Podéis comprobar que no verifica ninguna de las dos corolarios de la fórmula de Euler, ¿vale? Eso lo dejo, lo hacéis adicionalmente vosotros, con lo cual en este caso, ¿qué tendría que hacer? Lo que he dicho antes, o dibujarlo plano o recurrir a Kuratowski. Voy a recurrir a Kuratowski, ¿vale? Es decir, quiero ver si dentro de ese grafo está K3 o K5. ¿Cómo razono o cómo empiezo a razonar para ordenar ese trabajo? ¿Cómo empezamos a razonar qué es lo que vamos a hacer para llegar a K3 o K5? ¿Vale? Primero, entender bien la propiedad de homomorfismo. Eso es lo primero. Mezclado con lo de subgrafo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para obtener un subgrafo? Es decir, para demostrar que esto es subgrafo de nuestro grafo, para demostrar que esto es subgrafo. Quitar vértices. Es decir, básicamente lo que voy a hacer es elegir vértices y quitarlos. Eso es lo que tengo que hacer sistemáticamente. ¿Cómo llego a K3? Quitando vértices hasta quedarme con 6 vértices. ¿Cómo voy a llegar a K5? Quitando vértices hasta llegar a K5. Entonces voy a tener, por ejemplo, un vértice de grado 3 o de grado 4, me da igual. Y lo voy a quitar. ¿Qué significa quitar en el contexto de aplicar el teorema de Kuratowski? Pues que voy a quitar ese vértice y puedo hacer dos cosas. Puedo quitar completamente el vértice y sus aristas. Esa sería una posibilidad, lo quito todo, pero luego recordar que tengo la posibilidad de homomorfismo. Es decir, podría ocurrir que no me haga falta quitarlo todo o que después de quitarlo todo mantenga una arista. Por ejemplo, podría decir, no, yo no voy a quitarlo todo. Voy a quitar solamente esta arista y esta arista. Eso también es un subgrafo. Un subgrafo es quitar vértices o quitar aristas. Eso me genera un subgrafo. Entonces, en lugar de quitar el vértice completo y todas las aristas, voy a quitar solamente esas dos aristas. ¿Qué pasa? Que si pongo esas dos aristas, este vértice tiene grado 2, con lo cual paso a considerar ese vértice como si fuera una arista, o esas dos aristas como si fuera una única arista. En ese mini ejemplo que he puesto aquí, entonces, ¿qué posibilidades tendría? Lo que he dicho, quito todo, o puedo quitarlo todo, pero añadir una arista. ¿Qué arista puedo añadir? Pues cualquiera de las posibles que tengo aquí. Puedo añadir la arista 1, 2, puedo añadir, que es la que he puesto aquí en azul, pero también tengo la arista 2, 4, también tengo la arista 3, 4, tengo la arista 1, 3, claro, he puesto aquí uno con grado 4, me salen muchas posibilidades, ¿vale? 2, 3 y 1, 4. Con lo cual, tendría todas estas posibilidades. Quitar todo, quitarlo todo, pero añadir esta arista, o esta, o esta, o esta, o esta, o esta. No varias, solamente una. Es decir, que fijaros que en un vértice de grado 4 me generan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 posibilidades. 7 posibles subgrafos solamente quitando un vértice. Bueno, pues teniendo en cuenta la complejidad de esto, pues vamos a ver cómo puedo elegir de la mejor manera posible.
Con esa idea vamos a empezar. Primera decisión que tengo que tomar. ¿Me voy a por K33 o me voy a por K5? Mi consejo es que empecéis mirando la posibilidad de K33. Aquí empezamos con lo que se llaman heurísticas, es decir, no son cosas que tengan que funcionar bien, no son cosas que tengan que funcionar siempre, pero o me simplifican el trabajo o hay una probabilidad de que me permitan terminar antes. ¿Por qué elijo K33 antes que K5? Porque este grafo tiene, bueno, en general para cualquier grafo, pero este por ejemplo tiene 7. ¿Cómo llego de un grafo de 7 vértices a un grafo de 6 vértices? Quitando un vértice. Con lo cual ya esa primera posibilidad que os decía antes de quitar vértices para ver cómo llegar a K33 o K5 se me ha reducido a 7 posibilidades. Si eligiera ir a por K5, que también se podría, pues ¿qué es lo que tendría que hacer? Elegir dos vértices de entre los 7 que tengo que quitar. Pues recordar esto de combinatoria, 7 por 6, 42, entre 2, 21. Tendría 21 posibles pares de vértices que tendría que examinar. Por eso siempre, mi opción es siempre empezar por K33, ¿vale? ¿Quiere decir eso que siempre va a salir con K33? Obviamente no, desgraciadamente no, ¿vale? Pero es el primer intento porque es más sencillo. Y luego recordar lo que acabo de borrar. Si quito un vértice, ¿cuántas posibles aristas me van a quedar por homeomorfismo? Pues fijaros lo que acabo de dibujar. Si quito un vértice de grado 4, me quedan 6 posibles aristas. Podéis hacer la cuenta si tenéis un vértice de grado 5. Y si de grado 6, de grado 7, pues imaginar todas las posibilidades. Por lo tanto, ¿qué vértice voy a elegir? Pues obviamente voy a elegir el vértice de menor grado, porque es el que me va a dar menos posibilidades de tener que analizar. Si solamente tengo grado 3, voy a ponerlo ya, aquí tendría el B y está unido con A, C y D. Si empiezo por el B, mirando la posibilidad del B, ¿qué es lo que tengo? O quito todo completamente, o bien quito todo y añado AC, AD o CD. Fijaros, muchas menos posibilidades. En lugar de las 7 posibilidades que tenía aquí, se me han reducido a 4, que como vamos a ver solo son 2. Eso es lo que se llama heurísticas. ¿Qué pasa si lo quito todo? Quitaría esa columna y quitaría esto y quitaría esto. Vamos a empezar por ahí. ¿Puedo obtener K33 quitando el vértice B con todas sus aristas? A partir de aquí es bastante fácil. ¿Por qué? Porque tengo 6 vértices y lo que tengo que ver es si eso es K33. Por lo tanto, lo único que tengo que ver es si soy capaz de separar los vértices en dos conjuntos. Recordad lo que decíamos con grafos bipartitos. Empiezo por el A o por el que queráis. El A me quedaría aquí. ¿Y quién estaría al otro lado? C, E y F. Con lo cual ya sé que el A tiene que estar en un lado, el C, el E y el F en el otro lado, y por lo tanto el A tiene que estar con el D y con el G. Si esto fuese su grafo de esto, todas las aristas tendrían que estar. Pues vamos a seguir. Está CA, está CD, sí está. Está CG, sí está. Vamos bien. Vamos con la D. Está DC, sí está. Está DE, no. Pues ya hemos terminado ahora. No está la arista DE. Por lo tanto, ya sé que esa posibilidad no me lleva a nada. Retrocedemos, nos olvidamos de todo lo que hemos hecho. Siguiente posibilidad, añadir una de esas aristas. La AC, la AD o la DD. Bueno, resulta que la AC y la CD ya están. AC está y CD está. Por lo tanto, realmente estas posibilidades me las ahorro. Por lo tanto, en este problema concreto, en este vértice concreto de grado 3, que en principio tenía 4 posibilidades, las 4 posibilidades se me reducían a 2. ¿Cómo añadimos la lista D? Pues añadiendo aquí la letra D y añadiendo aquí la letra A. Y ya está. Y ahora vamos a volver a comprobar si este grafo contiene al grafo K33. Primer problema, o siguiente problema, por así decirlo. Claro, antes tenía la suerte de que cuando no tenía la arista AD, pues tenía ahí un vértice con grado 3, con lo cual sí o sí el A tenía que estar en un lado y el C, E y F tenía que estar en el otro.
Ahora volvemos otra vez a tener más posibilidades. ¿Por qué? Porque obviamente el A tiene que estar en un sitio. Siempre voy a empezar por uno de ellos. Voy a empezar por el que tenga menor grado, por lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora tengo que elegir quiénes están en un lado y quiénes están en otro. Pero ¿qué ocurre? ¿Que quiénes pueden estar en el otro lado? Pues ternas de aquí dentro. Con lo cual puede estar el C, E y el F, el C, F y D, el C, el E, F y D, y así sucesivamente. Es decir, que volvemos a tener un montón de posibilidades ahora para elegir cuáles son las dos partes. Tendría que ir mirando cada una de ellas hasta encontrar cuál es la buena o descartarlas todas. Volvemos otra vez un poquito de picardía, o un poquito, no picardía, sino de que el trabajo que hemos hecho antes siempre lo vamos a utilizar. ¿Por qué digo esto? Hemos intentado el tener todos, quitar todos los vértices y todo el vértice y todas las aristas. Y no nos ha funcionado. ¿Eso qué quiere decir? Que la arista AD nos hace falta. Pues si la arista AD nos hace falta, seguro que esta arista la voy a necesitar. Con lo cual ya el trabajo se me simplifica un poquito. De todas las posibilidades que he empezado antes a escribir, ya no tengo tantas. Ya solamente me faltan elegir otros dos, el CE, el CF o el EF. Pues por ejemplo, el C y el E. Aquí me quedan el F y el G. Y empezamos otra vez a mirar si están todas las aristas. Naturalmente la C y la E estaban porque hemos empezado y seguimos. ¿Está la CA? Sí. ¿Está la CF? Sí. ¿Está la CG? Sí. Seguimos. La D. ¿Está la DC que me preguntaba este momento como Jorge? Está, pero no me sirve. Yo lo que tengo que mirar son las que me hacen falta. ¿Está la DF? Sí. ¿Está la DG? Sí. Vamos bien. La E. ¿Está la EA? Ya la habíamos puesto. ¿Está la EF? Sí. ¿Está la EG? Sí. Y ya hemos terminado. En este caso, el primer intento, hemos dado con él. ¿Quién es el subgrafo? ¿Qué aristas son las que me han hecho falta? La AD, la C y la F. En F lo mismo, D, C, E, y en G lo mismo, C, D, E. Y en las otras columnas, pues A, F, G, A, F, G. Las aristas que he puesto ahí, sombreadas en naranjita, es el subgrafo K33. En este K33 están todas las aristas, como me preguntaba antes vuestro compañero Jorge. Es que también está la DC, ya, pero a mí no me interesa la DC. Está, sí, está también la DC, ya, pero yo lo que quiero buscar es el subgrafo. Por lo tanto, no me fijo en las que están además de, lo que tengo que mirar es que están las que necesito, las de K33, y están. Con lo cual, hemos demostrado que K33 es un grafo homeomorfo a un subgrafo del grafo que tenía. Y por lo tanto la conclusión es que el grafo no es plano. ¿Es la única solución? No. Probar con otros vértices. Probar a ver qué pasa si podéis encontrar un subgrafo quitando A o quitando C, quitando cualquiera. Y también probar alguno quitando 2. También podéis encontrar ahí algún subgrafo homeomorfo a K5, quitando 2 vértices. ¿Vale? Y también hay muchas soluciones, ¿vale? Pero ¿cómo sabemos que si quitamos B seguimos teniendo un grafo homomorfo? No lo sabemos. Esa es la clave. Ahí está. Es decir, empezamos por B y lo que tenemos es que demostrar si lo es. De hecho, hemos hecho un primer intento y no hemos llegado a K33. Y en el segundo intento es cuando hemos llegado a K33. ¿Lo sabes a priori? No. Por eso decía que aquí estamos en la parte de la fuerza bruta. Porque aquí no queda más remedio que sistemáticamente mirar todas las posibilidades para ver si llegamos. No hay nada que te lo diga a priori. Todo lo que sabemos a priori ya lo hemos utilizado. Utilizar los corolarios de la fórmula de Euler. A partir de aquí es sistemáticamente comprobar. Bueno, ¿qué es coloración? Pues básicamente es lo que hacíais cuando dibujabais los mapas de países, mapas de provincias, y buscabais ponerle un color distinto a cada provincia. De tal manera que podíais repetir un color siempre y cuando pues, las provincias no fueran colindantes. Bueno, pues eso es
de una forma rápida decir qué es el problema de la coloración. ¿Cómo se traduce eso en un problema de grafos? Pues lo que vamos a considerar es cada provincia es un vértice de nuestro grafo. ¿Y quiénes van a ser las aristas? Pues las fronteras. Si Sevilla y Málaga tienen frontera, pues eso nos da una arista. Jaén y Cádiz no hay frontera en común, pues Jaén y Cádiz no tienen una arista entre ellos. Con lo cual el grafo que obtenemos son provincias y fronteras. Si hay frontera, hay aristas, si no hay frontera, no hay arista. ¿En qué consiste colorear ese grafo? Pues en definir una aplicación desde el conjunto de vértices a un conjunto de colores. A esta vértice le asigno un color, a este tal. En este caso he utilizado tres, ¿no? El verde, el rojo y el azul. De tal manera que si tengo una arista entre dos vértices, los colores tienen que ser distintos. Eso es una coloración. Fijaros cuál es el menor número de colores que se puede utilizar para colorear un mapa, o es decir, un grafo plano. Pues desde 1852 estaba conjeturado que con 4 colores era suficiente. Pues hasta 1976 no se demostró que efectivamente eran suficientes 4 colores. Puede haber con 3 a lo mejor también, pero no nos van a necesitar más de 4 colores. El problema de la coloración de grafos realmente consiste en encontrar eso, el menor número de colores que me hacen falta para colorear un plano, ¿vale? Y no hay un algoritmo que me dé la solución óptima. Sí hay algoritmos de coloración, que en la mayoría de los casos, volvemos con las heurísticas, me da una coloración óptima. Y ese es el algoritmo que tenéis explicado en los apuntes, ¿vale? Es muy sencillo, consiste en ordenar los vértices con orden inverso respecto de su grado, ¿vale? E ir asignando colores a los vértices empezando por los de mayor grado. ¿Vale? También lo que decía la semana pasada, un algoritmo voraz, en el sentido de que empiezo por el que tiene mayor grado y empiezo asignando colores a ese que tiene mayor grado y a todos, por supuesto, a todos los vértices que no son adyacentes con él, ¿vale? Por eso es un algoritmo que se llama voraz. La particularidad que tiene este algoritmo es que no nos da la coloración óptima. Ahí tenéis un ejemplo muy sencillo, que es K33, ¿vale? Que su coloración óptima nos basta con obtener 2 colores. Con 2 colores se pueden colorear. De hecho, un grafo es bipartito, sí, solamente sí. Su número cromático es 2, ¿vale? Pero dependiendo de cómo ordenemos los vértices, puede que no nos dé una coloración óptima. Y efectivamente, con esta ordenación, como todos los vértices tienen grado 2, pues empezaríamos. Perdón, he dicho K33, esto no es K33, ¿vale? Pero es un grafo bipartito, pero no es completo, ¿vale? Este grafo bipartito no es completo, que todos los vértices tienen grado 2, por lo tanto lo puedo ordenar de la manera que me dé la gana, y cuando voy asignando colores en función de esta ordenación, resulta que me hacen falta 3 colores, cuando con 2 colores serán suficientes, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo resolvemos el problema de la coloración? El problema de la coloración se empieza aplicando el algoritmo voraz para dar una coloración y luego demostrando que no se pueden utilizar menos colores. ¿Y qué utilizamos para demostrar que un grafo no se puede colorear con menos colores? Pues recurrimos a grafos cuyo número cromático conocemos, que son esencialmente Kn, que obviamente, como todos los vértices están conectados con todos, el número cromático es el número de vértices, forzosamente necesitamos un color por cada vértice, y también los ciclos de longitud impar, que también habíamos visto que eran bipartitos los de longitud par y los de longitud impar no lo eran, pero además el número cromático es 3. Por lo tanto, bien utilizamos Kn, que tiene número cromático n, o Cn impar, normalmente 3 o 5, que el número cromático es 3, ¿vale? Porque si es par, el número cromático es 2, ¿vale? Con lo cual, primero aplicamos el algoritmo y luego encontramos un subgrafo que nos diga que no podemos encontrar una coloración con menos número de colores. Si todo grafo plano puede ser coloreado con 4 colores o menos y siguiendo el algoritmo tenemos uno de 5, ¿podemos afirmar que no es plano? No, porque como he dicho,
el algoritmo no te va a dar la coloración óptima. Por lo tanto, el que el algoritmo te dé 5 no quiere decir que no lo puedas colorear con 4 o con 3. Por lo tanto, la respuesta es no, no te sirve.